Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola, hola queridos barrocos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más, bienvenidos a nuestro podcast de tertulias gastronómicas. Nos quedamos en un tema súper interesante la semana pasada, pero bueno, voy a presentar a mi amiga Ingrid Millán y me presento, soy su servidora Viridiana Pantoja y bueno, juntas vamos a hacer una tertulia gastronómica. Correcto. Y hoy continuaremos platicando acerca de la excentricidad y aportaciones de la cultura romana en la gastronomía. Que es el episodio número 2, porque nos quedamos súper interesantes con el 1, sí. Que nos quedamos a la mitad, que lo tuvimos que cortar porque ya se nos acababa el tiempo. Claro, y hablábamos de la cena, ¿no? ¿Recuerdas que lo último que estábamos platicando era justamente los tiempos en los que iniciaron y cómo terminaron, ¿no? Los correcto. 7 tiempos de la cena. Que nos repites ahí, por favor, ¿cuáles eran los tiempos en los que se dividía? Claro, al inicio empezaban con una entrada, plato fuerte y postre, y ya va evolucionando hasta 7, ¿no? Y estos 7 comienzan con un aperitivo, luego se dan entradas, el plato fuerte se divide en 2, en el primo piatto y en el segundo piatto, después los postres, luego unos snacks, en algo que se va a llamar el carusal o comiciato, que los griegos llamaban simposio, y el siguiente es el simposio donde van a beber, y luego una especie de tornamesa al final. Ok, ¿sale? Vale. Que de ahí viene lo de tornaboda, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí, bien, y entonces ahora vamos a hablar del espacio en donde se realizaba la cena. Ok. ¿No? En estos momentos, y gracias a esta aportación de los cline y de cómo van a ser colocados en forma de herradura, que hablamos la sesión pasada, ¿no? Decíamos que era una U o una herradura, porque todos podían verse efectivamente, ¿no? Estaba estratégicamente puesto, y aparte todos tenían acceso a los alimentos que se iban a colocar al centro de esa U, en una mesa circular que iba a estar al acceso y al alcance de todas las manos. ¿Sí? Habíamos hablado también de que van a comer reclinados, ¿te acuerdas? Sí. Y una aportación importante antes de hablar de eso es el término. A partir de este momento, al espacio el cual se va a dedicar ese momento de la alimentación de la cena, se va a llamar triclinium, gracias a esa formación de esos clinium. Entonces, la primera vez que a un espacio arquitectónico se le va a definir por los lo muebles, que se hacía ahí, por los muebles, ¿no? En este caso. Y algo muy importante es que el triclinium, o sea, ya te hablé de la cuestión de la iluminación, de la cuestión de cómo adornaban la antesala. Mientras más obras tuvieran de los animales mejores exóticos, artistas, etcétera, era más estatus, ¿no? Más luminarias, más estatus. Bueno, en este momento de Roma, mientras el triclinium fuera más elaborado, el mueble y la atmósfera, porque hablamos de ambos, ¿no? Tanto de los clines, que no están unidos, solo hay uno unido que es el semicircular, vamos a hablar de él, tanto del espacio en donde colocas los clines, que ya es un cuarto especial para eso, ¿no? Entonces hablamos como triclinium, como lo que hoy es un comedor. Pero estamos hablando de que ellos fueron los primeros, o sea, es lo que entiendo, donde no solamente eran los alimentos, sino la acción de ese banquete, de esa tertulia, la atmósfera, la experiencia ya estaba implícita o estaba intrínsecamente relacionado con lo que ibas a comer y con todo lo que ibas a vivir ese. Es correcto. Entonces, y es un espacio especial que antes no existía. Entonces, cuando tú oyes la palabra triclinium, refiere a dos cosas. Es, por ejemplo, con estas palabras que te dicen banco y pueden ser muchas cosas. Puede ser un asiento o puede ser donde vas a pagar, ¿no? Pero bueno, aquí la diferencia es que triclinium habla de dos cosas que tienen que ver con lo mismo. Triclinium como el espacio en donde vas a colocar los cline, o el triclinium como mueble, que son los 3 cline agrupados como herradura. Entonces, de ambos yo les estoy compartiendo que mientras más elaborados fueran ambos,
más estatus ibas a tener. Okay. ¿Qué es elaborado? Hablando del mueble, Ajá. pues los podías encontrar desde una especie de cemento, porque el cemento es otra aportación también de los romanos, ¿sí? Una especie de cemento, de base de cemento que después se pintaba obviamente. Ajá, se le ponían cojines. Se le ponían cojines, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y incluso el área se podía perfumar. Ok. Podían ser esencias o podían ser pétalos de flores, por ejemplo. Traídas las esencias también. Hay banquetes que describen que hasta caen pétalos de flores desde el hoyo que está en la parte del patio central y cosas. Son impresionantes, ¿no? Yo de verdad es tan fuerte esto que no puedo imaginarme el grado de excentricidad. O sea, mi mente no da para tanto, o sea, como que se satura. Sí, claro. Y el triclinium, como espacio, podía tener un hoyo al centro del techo para que pudieras cenar viendo las estrellas, un techo movible, porque si estaba nublado, llovía o hacía frío, lo cerraras, ¿sí? Podía tener una especie como de telas colgando para que se viera muy bonito, o estar cerrado completamente, ¿no? Depende de lo que tú quisieras. Y ahí empieza justamente el tema de excentricidad. Claro. Porque hay un momento en que estos poderosos pues no se van a contentar con uno solo. Y entonces van a empezar a construir dentro de sus casonas, sus mansiones, varios tricliniums. El triclinium para el verano, el triclinium de la terraza, el triclinium para el invierno, ¿no? El triclinium que abre la compuerta de arriba para ver las estrellas, el que está completamente cerrado, ¿no? El que se va a utilizar para todos los días con su familia. O sea, uno para cada ocasión. Exactamente, ¿no? Y estos triclinium incluso va a haber en la playa, entonces imagínatelo, ¿no? En terrazas, en el campo, en el bosque, o sea, como hoy nosotros buscamos las cabañas para ir al bosque, pues en el momento vas a buscar el triclinium para poder comer dentro del bosque. Pero se lo llevaban, ¿no? O sea, construían. Si tú tenías dinero, o sea, eran tus terrenos. Me imagino como las caravanas que se hacían en el desierto, por ejemplo, ¿no? O sea, que llevabas y armabas toda tu... Como hoy el rey su baño, ¿no? Ándale. O sea, se llevaban, obviamente con sus esclavos o con la gente, trabajadora de la época, trabajadoras del hogar, se llevaban todas sus chivas, ¿no? Y allá se construían, o se habilitaban los espacios porque, pues, por ejemplo, cuando se salía al campo, a lo mejor tenías que desplazarte y tenías que llevarte toda esta sarta de cosas, ¿no? Para poder, armar toda la casa. Me las imagino como una especie como de, pues no casa de campaña como teatro, la conocemos ahora, ¿no? Que armas el teatro aquí, pero lo desarmas y lo vuelves a armar sí, allá. ¿No? Así, pero movible, ¿no? Con todas las, obviamente, pues porque se llevaban también todo lo que eran, los platos, la cubertería, la loza, todo eso, pues también se la tenían que llevar, ¿no? Había tricliniums, que por ejemplo, los dueños de esa mansión, pues les gustaba la naturaleza, y entonces podían tener un estanque al centro. Okay. ¿No? O alrededor. Y tú estabas como sobre el estanque comiendo. Okay. Fíjate qué cosa, ¿no? Y es el placer. O sea, no solamente te estás saciando el sentido del gusto. No, por eso te decía yo que tenía que ver con toda la experiencia. Sí. Que hoy en día se retoma en el tema de la gastronomía, que no es nada más sentarte a comer un plato, sino que vives toda la experiencia total, ¿no? El tema de lo visual, del gusto, pero también del olfato, del tacto, etcétera, ¿no? Y entonces un triclinium tú podías encontrarlo desde estanques con flores y aves, piscinas, fuentes, plantas, esculturas, pintura, murales, incluso hay comedores, como te digo, que se metieron y se construyeron dentro de bosques para tú estar rodeado de árboles. En las montañas, para poder ver los paisajes que se hacían justamente, viendo las demás montañas, los campos, las praderas, ¿sí? Y también en una terraza, ¿no? Ahí van a iniciar justamente esta cuestión de las pérgolas y todas estas cosas bien bonitas que hay en las terrazas. Y en la playa, o sea, si me gusta la sensación de sentir las rocas o la arena en mis pies, pues sobre eso lo vamos a colocar, ¿no? Alrededor. ¿Y qué ves alrededor? La playa. No hay más. Sí, claro. Y solo te pongo un techito, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, de verdad? Eso sí es placer. Bueno, no sé, yo me imagino y digo, wow, ¿no? Pues es que también el estatus, amiga, porque es como lo que platicábamos la entrega pasada, ¿no? De tengo tanto dinero que ahora lo que me voy a dedicar es a buscar un espacio donde yo pueda
hacer o desarrollar esta experiencia y que hable también del poderío que tengo, ¿no? O sea, aparte de la mente, de la innovación. Que yo quiero despertar claro, y demostrar obviamente que con ese poder económico que yo tenía o que se tenía en aquella época, pues era dónde lo voy a ubicar, ¿no? Y aparte me imagino que era como las señoras ricachonas de ahora, ¿no? De a ver quién hace el brunch cada semana, pero, o sea, a la que le toca, pues en su casa tiene que ponerlo mejor, a ¿no? Mi triclinium. Te invito a mi triclinium. Eso ya lo vamos a dejar, ¿no? Así de, te invito a mi triclinium a cenar. Ándale, sí, ¿no? Y pones así en el jardín de tu casa, ¿no? Ahí entre todas tus plantas que tienes ahí, ¿no? A un lado de la planta. Tu perro ladrándote a un lado, así, con tus bestias. Bueno, pero tienes el privilegio de tener bestias en tu casa, ¿no? Sí. Yo a lo mejor, no sé, en la azotehuela de mi casa, ¿no? Sí, ahí claro. entre el tanque de gas, mi triclinium entre el tanque de gas. Sí, claro, no, es que esa es otra experiencia, claro, ¿no? Al lado del lavadero, tubo de cobre. Y así me lo puedo llevar al final, ¿no? De la serie. Sí, es que con no me hace falta cobre, lo voy a vender. Bien, y entonces también hay que hablar del mueble, ¿no? Ya hablamos de la atmósfera, ¿no? Del espacio. Ahora, el mueble también puede ser tan sofisticado como tú quieras. El mueble puede estar, como yo te decía, de cemento, pero también puede ser de madera tallada. ¿Y qué tan tallada? ¿Qué tan brunida? ¿Qué tipo de madera? ¿Qué tipos de madera? Si tenía incrustaciones también de otras maderas para hacer como una especie de marquetería. Si tenía incrustaciones de piedras preciosas, joyas, si tenía marfil, si tenía metales preciosos, o hacer el triclinium de metal, de metal, imagínate qué pesados también, ¿no? O, como te digo, hasta carey, lo que es el sí, claro. de las tortugas, ¿no? Su caparazón de tortuga. Entonces, imagínatelos, mientras más cosas tuvieran o de qué material estuviera hecho, más poder. Y entonces, imagínate el poderoso que aparte tenía 2 o 3 comedores en su casa, uno para invierno, otros 2 uno para su familia, otro para las visitas, y aparte tenía uno en la playa. Y las telas, ¿no? Porque me imagino que tenía, o sea... Por supuesto, para recubrir los cojines, o sábanas que se ponían, o lo que yo te decía que se ponían como... No recuerdo el nombre técnico, ¿no? Pero a manera de cubrir los techos también, para que se vieran... Cuando estaban al aire libre. Muy bonito, ¿no? Entonces, y algo también importante es que estos pline, cada uno podía tener de 3 a 4 personas. En cada pline. Entonces ahora multiplica 3 por 3, ¿sale? Mínimo iban a ser 9 personas en ese comedor. Menos, amiga, como 12. Sí. Entonces, y estos cline, por eso se ubicaban así, y entonces tú lograbas, el dueño, el señor de esa casa, obviamente debe tener cuidado con cuántos invitaba a la cena, porque tenía que cubrir eso, ¿no? El 9 o menos, no menos, amiga, los 12. Oye, amiga, y por ejemplo ahí, tenía que ver con, o dentro de cómo los ponías o los adecuabas. Hay una jerarquía. Eso te iba a preguntar. Vamos para allá. Si había jerarquía. Claro que sí. Ay, amiga, mira, sí, estamos no cualquiera se sentaba en cualquier lugar. No, claro, pues no. ¿Sale? Eso denotaba justamente la jerarquía y a quién invitabas. Pero antes de entrar a eso, también quiero platicarte que no solamente había cline, ¿sale? El cline ya hablamos de este diván. Había también semicirculares, pero estos normalmente eran fijos, se colocaban fijos y en espacios abiertos. Y estos clines estos se llaman Stivadium, como estadio. Stivadium, ¿sale? De ahí viene justamente, ¿no? Esta cuestión de... Por lo circular. Por lo semicircular. Es semicircular. Y entonces igual donde te coloques, tú ves al centro. Sí, claro. Por eso así están colocados los foros, por eso se llaman foros romanos, ¿no? Los anfiteatros, todo esto. Entonces así también existía este mueble de comedor en donde se podían recostar, reclinar, y cabían desde 5 personas hasta 100 personas. Órale, o sea, así de grandes estaban. Así el banquete podía ser. Y todos viendo hacia el centro. Entonces ahí lo que interesaba era lo que había al centro. Si había una persona a lo mejor hablando algo y todos compartiendo, ¿no? Bien, entonces, algo muy importante también que hablar es que el techo y el piso
en su concepción, en su ideología también es muy importante, ¿no? En su mística. Ajá. Porque el techo representa el cielo. Sí. Y representa dioses también. Ajá. Acuérdate que Júpiter y Zeus vivían en las alturas, exacto. ¿no? Pero también el piso representa otra sección de dioses. Ajá. Representa, en este caso los griegos, a Hades, ¿no? Hacia lo que es el claro. inframundo. Ajá. Y el mundo de los muertos. Que también era súper importante. El hecho de tener el espacio abierto y que tú pudieras visualizar el cielo, no solamente eran las nubes y las estrellas, era ver hacia arriba y enaltecer a tus dioses, tus dioses principales. Y también saber que estás pisando el inframundo. Cuando algo se caía en el comedor, si tú estabas agarrando algo y te caían las moronas al lo piso, besaba, en vez de el diablo lo besaba a Hades, ¿no? Ah, exactamente. o se te caía algo de la mesa. Ajá. Estaba prohibidísimo levantarlo. Ni la regla de los 5 segundos. No, nada. Porque querías que ya te tocaba la muerte. Órale, ¿sale? Okay. Porque lo que cae al piso cae al inframundo. Y en automático el dueño es Hades y los muertos. Yo decía se contamina, no, ya pertenece. Era una manera de compartir también, ¿no? Entonces si se te cayó algo sin querer, ahí se quedaba. Hasta finalizar el banquete. Okay. Porque era una comunión a la cual los muertos iban a participar también. De hecho hay comedores, hay comedores que van a ser decorados con mosaico. Ajá. Ubicas el mosaico de las albercas, estos cuadritos muy bonitos de color azul. El mosaico veneciano, que hoy es muy famoso, igual hay mosaico bizantino, ¿no? Vidriados con muchas decoraciones al interior, muy bonitos. Con ese mosaico ellos van a aprender a hacer murales en el Imperio Romano y van a hacer unos murales bellísimos, desde grecas hasta dibujos completos. Tú podías crear un bodegón con mosaico veneciano, como los vitrales, en las paredes y también en el piso. Mientras más elaborado estuviera, mejor clean era. Claro. Y muchos espacios de triclinio tenían dibujados en la parte de abajo escenas del inframundo o esqueletos que representan el inframundo. Entonces sigues en esta cuestión de comunión con la comida y del hedonismo y de la excentricidad, pero nunca te desconectas de los dioses que están arriba y de los que están abajo, de los muertos y el inframundo, ¿no? Entonces, sobre las costumbres de comer, ya tú entrando a lo que es el área del comedor, existía, como yo te decía, una toga especial. Esta toga se llama toga cenatoris, ¿no? Que viene es la vestimenta para ir a la cena. Ahora sí que ahí sí queda lo de, dícese del griego, ¿no? Sí, y era una toga blanca muy delgadita, para que también no sintieras como pesadez al momento de estar comiendo, estuvieras cómodo, pero pulcro. Y la limpieza ante todo. Se lavaban los pies y se lavaban las manos y normalmente te lo hacía un esclavo. Y una vez que terminaba de lavar las manos, normalmente era un esclavo muy guapo, guapísimo, musculoso, imagínatelo, pero con una cabellera grande y muy así bonita, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía? Él era la servilleta. Pasaba entre los, ¿Él te secaba? Tú te sacabas las manos con su cabello. ¿En serio? ¡Qué antihigiénico! O sea, ya después de que te lavaste. Obviamente él tenía que lavarse la cabellera. Antes tenía que tenerla limpia, porque era la servilleta. No inventes. Sí, y bueno, como yo te decía, Oye, ¿no podremos tener uno de esos así en una comida luego? No lo digas al aire, luego lo platicamos. O sea, no. O sea, también empezar otra vez como a implementar esto, ¿no? Para que ya haya gente que preste sus servicios. Obviamente, pues no va a cobrar 3 pesos por su cabello. Pero obviamente tiene que cumplir con todos los otros requisitos, ¿no? Que esté guapo, pero ahora derechos humanos, ¿tú crees que? No, pero pues, oye, pero le vas a, o sea, él te va a trabajar y le vas a pagar. Es más, le damos hasta el IMSS, no hay problema. En el periódico así. Se solicita cabellera despampanante para servilleta de comedor. Pero es un trabajo digno, amiga, no hay problema. Oye, pues te digo, o sea, hasta el IMSS le ponemos y todo, o sea, hacemos un sindicato de servilletas humanas. Dale, que sirva de algo el digo, si se presta para otras cosas, pues que no, o inventar una servilleta de cabello. Ya con la Ursuela decía todo lo que da. No, calla. Bien, y bueno, esta cuestión de recostarse
de la que ya habíamos empezado a hablar, tú te tenías que recostar en el codo izquierdo. ¿Por qué? Porque normalmente todos o ¿Somos la mayoría derechos? de la población somos diestros. Entonces con la mano derecha es como te acomodas y es como alcanzas mejor los alimentos. Entonces si tú creas un orden en los sillones, puedes acomodar a todas las personas. Si no, sería un relajo eso. Y no estás utilizando cubiertos. Y todos cargados hacia la derecha. Y todos cargados hacia la izquierda. Perdón, ¿no? hacia la Entonces, izquierda para agarrar con la derecha. Exactamente. Tú, Oye, ¿y si eran zurdos, qué onda? Pues tenían que utilizar la mano derecha y normalmente los zurdos desde épocas muy antiguas aprenden a ser ambidestros por lo mismo. O sea, te la peláis. Son personas más inteligentes que los diestros. Sí, claro. Porque tienen que aprender ambas técnicas, ¿no? Entonces, se colocaban, te digo, a su izquierda, recostados, y el hecho de recostarse a ellos les da la oportunidad de que su estómago se estire. Eso no te iba a comentar. Saciedad. Eso te iba a comentar, que qué raro porque, bueno, en la actualidad pues decimos que se tiene que comer sentado, ¿no? Que luego ya cuando estás lleno dices, ay, me voy a parar, o sea, Exacto, y voy a caminar para volver a estirar. echarme el postre, ¿no? Ajá. Si estuvieras recostado no tendrías que hacer eso. No, claro, pero porque bueno, también hay no otra... funcionaría para los que tienen reflujo, ¿no? No, porque por oye, el Riopan a todo lo que da, ¿no? En el triclinium, así una mesa con Riopan. No, porque también hay una creencia, o no sé si tenga que ver con tema científico, habrá que investigarlo, donde te dicen que para dormir es mejor hacerlo de cierto lado, porque eso te ayuda a corazón, cosas que tienen que ver con internas. exactamente. Entonces yo pudiera pensar que en ese entonces pues ya se tenía esa. En realidad era para poder comer más, porque insisto que el comer era placer y el placer era felicidad. Entonces estabas cumpliendo justamente con esta cuestión del hedonismo. O sea, el chiste es entrale. Acomódate para que entre lo más que se pueda. Sé feliz. ¿No? Sé feliz. Bien. Entonces, también el triclinium, el hecho de que le cupieran 3, 3 y 3 y ser un comedor de 9, ¿por qué no hacer uno de 10, ¿no? Por de ejemplo. 15? ¿Por qué no? Y poner 2 mesas al centro. Pues sí. ¿No? Él representaba las 9 musas. O sea, la numerología también aquí vamos a entrar. Sí. Entonces, tiene que estar presentes también. Claro. En la cuestión del placer. Claro. Como testigos. Y bueno, la orden, ahora sí vamos a la orden de cómo se sentaban. Vamos a empezar a hablar con el punto número 1 del triclinium, al cual vamos a llamarlo el triclinium base. Este es, digamos, la parte de la base de la herradura. O sea, si fuera una letra U, sería lo de abajo. La línea horizontal, ¿sale? En esta línea horizontal se colocaban las personas más importantes, ¿sale? Que podía ser la esposa o primogénito, y al cual se le coloca después en el centro, ¿no? un invitado, al cual se le está celebrando la cena. El que esté ahí en medio podría ser, por ejemplo, un cónsul, ¿sí? O alguien muy importante, el más importante incluso de rango de toda la cena de tus invitados. Y si era una cena familiar, normalmente ahí se colocaba el de mayor rango, ¿sale? La esposa o el primogénito, perdón. El primo rico, y si no tenía el primo rico. Y así se va en menor jerarquía, entonces después primogénito, de ellos, primogénito. Claro. Sí. Y que el que sigue a la derecha sería de menor jerarquía, pero estaban en el clinum de honor. No importa dónde te sentaran, si tú estabas sentado en ese clinum, era porque eras pudiente. Sí, eras de jerarca, ¿no? O sea, tenías jerarquía en esa mesa. Tenemos luego el cline de la izquierda. Entonces vamos a imaginar que el cline es una U invertida, como si la base estuviera arriba. No abajo, ¿sale? Entonces ya hablamos del cline en la parte, digamos, de la tilde superior. Ahora vamos a hablar de la línea vertical que se da a la izquierda. ¿Sí? Sobre esa línea vamos a encontrar al anfitrión. Tendría que ser el primero, porque él tiene que estar muy cerca de sus invitados principales. Por eso va a ir siempre a la cabeza de ese, pero en un segundo plano. No va a ser el más. No es la cabeza principal. Por eso él está dejando en el cline principal o a su primogénito o a su esposa. Depende del banquete que sea, independiente a los que tenga ahí como invitados. ¿Sí? Y él se va a colocar junto al más importante. Por eso está justamente en ese ángulo, el más importante de la cena, más el anfitrión.
en escuadra, ¿va? Y y el que sigue sería otro miembro de su familia o su esposa, en caso de que haya sido el primogénito que está acá arriba o tenga otro hijo, pues iría el hijo que viene, el segundo que va abajo, ¿no? Cuando son eventos familiares, entonces va a poder estar la esposa. Cuando son eventos o banquetes en donde son negocios, no va a estar la esposa. ¿Okay? Y el siguiente lugar podría ser ahí sí, el que invitó como parásito. Sí, un parásito. Y si no llega un parásito, podría darle ese lugar a uno de sus esclavos, el que él quisiera. O sea, los invitaban también podía tener. Sí. Pero el que fuera obviamente el favorito. Y hay de todos, ¿no? Sí. O el que tuviera mayor rango, porque había de esclavos. Hay esclavos que van a estar trabajando en la cocina, otros en los campos, otros limpiando. Como el ama de llaves, ¿no? O otros incluso van a ser proxenetas. ¿Cómo? Sí. A ver, barájamela más despacio. O sea, ¿también invitaban a pimps ahí o cómo? No, eran parte del servicio. Eran parte del banquete, de hecho. A que les llevaban no les llevaban, ahí vivían. Eran los esclavos. Entonces, imagínate también, si tú tienes al esclavo del imperio con mejor cabellera, o sea, la servilleta, la más bonita, pues es rango. Y si tienes a los proxenetas también más guapos dentro de tu comitiva, pues también. ¿No? O sea, eran parte de la cena. Eran parte de la cena, exactamente. Te los ibas a cenar después. Y el cline derecho lo dejabas para tus demás invitados, que obviamente también iban a tener rango porque son comerciantes, pero no son tan importantes. Pero no son los más importantes. El más importante va arriba, junto a él. ¿Sí? Bien. Solía pasar desde entonces que había un colado, ¿no? Como siempre. Había un negociante que estaba en el baño, ya lo habían invitado y entonces otro amigo le dice, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ir a cenar. Pues voy contigo. Y pues no le decía que no. Si llegaba un colado, él estaba obligado a cederle un espacio atrás de él. Y entonces el que llegaba de colado tenía que sentarse, él no iba a ir reclinado, sentarse atrás del que lo invitó, de ese invitado especial. Pero sí segundo plano. Sí. No, pero ya se enteraba del chisme, o sea. Claro, el chiste era estar estaba ahí. En la cena. ¿Sale? Y ese colado se le llamaba umbrae, que significa sombra. ¿Sale? Entonces ya tengo varios, ya tengo varios términos para los utilizar. Actuales, porque claro. Sí se da todavía. Hay que identificarlos, exacto, amigos. Sí, claro. ¿A ti quién te invitó a umbrae? Viene llegando el umbrae. Sigue llegando el umbrae, ¿no? Ponlo ahí donde está el parásiti. Pero quítale los toppers, amiga. Eso sí ya no aplica. Ay, Dios mío. Bien. Entonces, había también en los usos y costumbres en la mesa cosas que estaban desconsideradas como una descortesía, perdón. El hecho de ser un parásito o un umbrae no era una descortesía. No. O sea, eras bienvenido, pero tenías que sentarte atrás del que te invitó, ¿no? Y en el parásiti era obligado, porque acuérdate que era una manera de que los demás vieran que estaba incluida esa parte de la sociedad también dentro de las cenas. Y para el parásiti era su trabajo, porque su trabajo era todos los días pararse, entrar al baño y buscar a ver quién lo invitara. Híjole. Y buscar al mejor, porque mientras a un banquete mejor fuera de mejor estatus, más comida se iba a llevar a su casa, ¿no? Y comer de manera apresurada o codiciosa, así de me muero de hambre y me meto todo a la boca. Era mal visto. La desconfianza, o sea, sí, estaban hablando, pero así como que no hay clic, no hay química. Ahí había un tema, ¿no? Disputas, que te robaras algo. Codazos entre los invitados. Se consideraban justamente una descortesía, incluso quedarse con hambre. Caray. Si tú te quedabas con hambre, y la única manera de demostrarlo era el vómito. Si tú te quedabas con hambre, es que no habías vomitado. Y estaba mal visto. Es correcto. Entonces, vomitar es la cúspide del éxtasis. O sea, en tu fiestecita, si todo el mundo vomita, fue un éxito. Es correcto. Hoy no, por favor, Si yo te invito a mi casa, no hagas eso. En el jardín. ¿Qué pasó, Viridiana? Quiero más. Ay, sí le gustó la comida. Sí. Entonces, imagínate, vomitar es el éxtasis. Para ellos en ese momento era su orgasmo culinario. Ay, qué raro orgasmo. Y tenían que comer hasta vomitar.
porque era el momento en el que llegaban a la cúspide del placer. Y vomitar les vaciaba el estómago. Y entonces podían seguir comiendo. Ok. Y bueno, también dentro de los usos y costumbres, quien invitaba a cenar tenía que dar souvenirs. Sí, tenía que dar regalitos al final de la cena. Y normalmente lo que regalaban eran desde comida, así, objetos, animales, objetos de arte o esculturas. Ok. ¿Sí? Y hasta esclavos. Depende el que fuera a cenar. O sea, si era de alto... ¿Te gustó mi servilleta? Llévatela. Llévatela. Te la autografío, llévatela. Es correcto. Oye, ¿qué? Ok. Y dentro de los oficios, ya hablando de la servidumbre, ¿no? Para esa cena, había la gente de servicio que dentro de sus virtudes debía saber limpiar, atender, entretener, actuar, bailar, cantar y hasta hacer malabares. Tío, pensé que ibas a decir otra cosa, dije, ¿también? Algunos, ¿no? Porque eran los más bellos. También había cocineros. O sea, tenés que hacer todo un entertainment para poder ser mesero en esas fiestas. Y eso es un antecedente también para la Edad Media. Sí, estamos hablando que en el momento de cenar ya había entretenimiento. O sea, no solamente se trataban temas de negocios, se cerraban ahí negocios. También había entretenimiento, ¿sí? Había música. Había malabares, no, gente que no cantara. Como bufones, pero sí había poesía, había literatura. Tocaban el arpa, la flauta. Sí, exactamente. Ok. Todos estos instrumentos que vemos hoy plasmados en el arte clásico, en el de los griegos y los romanos. Y bueno, aparte estaban obviamente los cocineros, que tenían obviamente que hacer todo esto que cubría estos eventos. Oye, amiga, y ahí por ejemplo la figura del chef ya estaba aún no. Todavía, era cocinero nada más. Suele haber siempre un jefe que es el que sabe más y es el que normalmente va dictando, ¿no? Digo, en ese entonces también tenía que ver con qué tanta experiencia tuvieras, ¿no? Claro. Me imagino que también se peleaban los cocineros, ¿no? O sea, de qué tan bueno fuera. Sí, pero va a ser más peleado ya para la época de los Luises. Ya cuando se le consideraba más refinamiento, sí, para el barroco y ya estamos hablando de posterior a la Edad Media. Ok. Y el trinchador, que era aquel que si llegaba, porque es la primera vez que en los comedores se va a exhibir una pieza de un animal completo. Ya para finalizar el Imperio Romano. Entonces debe de haber alguien experto en poderlo porcionar y servir en piezas pequeñas para que todos pudieran justamente comer. Okay. ¿Sale? Y algo también como aportaciones que quisiera platicarles del Imperio Romano son los establecimientos de alimentos y bebidas que empezaron a crearse. Como ya les decía, hubo otros, por supuesto. En Egipto ya había lugares en donde una especie de tabernas, ¿no? Donde se llegaba a saciar con una especie de potaje el estómago. Y nos hablan mucho del restaurante en la época de Monsieur Boulanger, ¿no? Para Francia, pero eso fue posterior. Aquí la aportación del Imperio Romano es que van a aparecer establecimientos especializados, cosa que no hay antes nunca. Y aquí yo voy a recomendarles cuando viajen a Italia ir a Pompeya, por ejemplo, o a Herculano, que son ciudades que quedaron cubiertas por el volcán. Por el volcán, exactamente. Pero han hecho unos descubrimientos impresionantes de esas excavaciones. Ya tenían y hay lugares intactos, íntegros, en donde se ven justamente... Es que se quedaron así, o sea, les llegó la explosión del volcán y son como fotografías, es ¿no? correcto, o sea, están intactos. Los murales están intactos también de lo que han logrado rescatar y por supuesto hay utensilios de cocina, espacios, etcétera. No voy a hablar específicamente qué, ¿no? Y por supuesto también ya hay posadas en el tema del turismo, ¿no? Del alojamiento. Y bueno, en Pompeya, por ejemplo, antes de su destrucción ya contaba con 118 bares y 20 hoteles de los que se han descubierto. Sí, claro. Porque ese número va a cambiar seguramente y va a seguir. Conforme vayan. Es correcto. Y puede incluso encontrarse establecimientos de los que hoy no tenemos noticia en temas de especialización. Y bueno, estas tabernas podían ser desde un lugar muy pequeñito que solamente tenía una barra para servir, hasta lugares que tenían mesas, banquitos, espacios cerrados con un triclinium, dependiendo quién estuviera en ese momento visitando ese lugar, pero que necesitaba cerrar un tema en privado.
Pero sí, siempre y sí, solo sí, tenía que tener una barra, de ahí el nombre de bar, ¿sale? Una barra, donde se empotraban de 3 a 4 ollas que siempre estaban calientes para poder servir bebidas calientes o calentar algo. Siempre había un mortero para poder moler algo, y también tenían hornos portables para mantener, como yo les decía, estas aguas calientes que a veces tenían que colocar cerca de las mesas en donde se sentaran las personas, ¿no? Todos los alimentos, por supuesto, tenían que servirse frescos porque no había refrigeradores, tenían que ser del día. Y por ejemplo, dentro de la reglamentación del Imperio Romano estaba prohibido que en estos establecimientos se sirviera carne guisada. Eso solamente podía ser en sus casas. O sea, entonces era pura verdura, fruta y verdura. Eran diferentes, ¿no? Te voy a hablar sopas, de algunos. Se podían encontrar, por ejemplo, carnes rostizadas, jamón, cabeza de cerdo, anguilas, aceitunas, higos, salsas, albóndigas de carne o de pescado, ensaladas, aves, vegetales diversos, quesos, huevos con distintas presentaciones a manera de omelette, o snacks que nos recuerden más a lo que hoy conocemos como las tapas, las tapitas, canapés o los mezze o los antipasti de Italia, ¿sí? Que es el pequeño aperitivo que vas pellizcando a veces con pan o no, para llevarte como bocadillo a la boca. ¿Sí? A eso se refiere a lo que se podía vender justamente ahí. Y había servicio ya de takeaway, que es uno de también sus aportaciones como Imperio Romano. Y para aquellos que no lograban una invitación a la cena, ahí podían justamente hacerse de sus alimentos de que iban a cenar. ¿No? Y que contaban, por supuesto, con presupuesto, porque todo esto costaba. Sí, claro, no cualquier persona podía acceder a eso. Te voy a dar algunos ejemplos de establecimientos en ese entonces, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los oniopodium. ¿A qué te suena onio o enos? Enopodium, perdón, lo dije mal. Enopodium. Bueno, podium ya habíamos platicado que tenía lugar, que ver, ¿no? Exactamente, que tenían que ver con el material, o sea, con heno, que tenían sillitas de heno. ¿Te suena enología? De vino. De vino, entonces el enopodium era un lugar especializado en vinos. Si tú querías tomar vino, ahí es donde tenías que ir. Sí, entonces fíjate qué interesante, porque esto que nos venden hoy como las barras de vino o ya las existían. vinotecas, pues ya estaban. ¿No? Ahí te va otro, el termopodium. ¿A qué te suena el termo? A cosa caliente. Cosa caliente, cosa con la que juegan con la temperatura. Sí. Efectivamente, y aquí vendían bebidas a base de agua caliente. Por eso el tema de tener en la barra hornos que pudieras llevar a la mesa para continuar con esa calefacción o ese... O sea, todo lo que tú, por ejemplo, sopas, aquí era bebidas, únicamente bebidas calientes. Que tu té. Correcto, infusiones, ¿no? Aún no ha llegado el té ahí. Pero sin infusiones. Y bueno, aquí como paréntesis cultural, para que nuestros escuchas lo sepan, hay una diferenciación entre la palabra té y infusión caliente. La infusión, el té puede ser una infusión, porque es un agua caliente antes de bullir, en la cual tú depositas algo que suele ser una materia de una parte de una planta, pero también puede ser temas de minerales, y dejas que con la acción del calor esos nutrientes o antioxidantes o propiedades aromáticas se liberen en el agua y tú puedas beberlos. Té se puede llamar a esta infusión caliente únicamente cuando tiene dentro las hojas del árbol de té, del Camellia sinensis. Si no, no puede llamarse té. Entonces, si tú hoy le llamas té al té de canela, aguas, estoy cometiendo una borrada. Sí, es una infusión de canela. No hables así, ¿no? Ay, entonces no te vuelvo a invitar un té de manzanilla. No, es una infusión de manzanilla. Es correcto. Dios mío, he vivido equivocada toda mi vida. Eso es un paréntesis cultural. Entonces ¿es infusión chai? No, porque el chai viene, de hecho decir té chai está mal. Es un neoplasmo, porque estás diciendo dos veces lo mismo. Cha es té. Y té. Entonces nada más te invito un chai. Te invito un té chai. Por eso ya ahora sería, te invito un chai, vamos por un chai, ¿no? Exactamente. Ya no sería té. Y es un té, porque dentro del chai, dentro de la mezcla que hay de especias, tiene té negro. Entonces ahí sí. Sí, del árbol de Camellia sinensis. Entonces quedamos en el entendido de que es infusión de manzanilla. Es correcto. De Jamaica y todas las mafufadas más que existen. Ojo, puede haber
té verde con manzanilla. Entonces es un té té infusión. negro con frutos rojos. Té infusión de... No, estamos hablando de una infusión. El té es una infusión. Ok. Pero solamente puede llamarse té si cuando tiene lleva hojas del árbol de té. Ok. Del Camellia sinensis. Okay. Por eso puntualizo mucho cuál hoja, ¿no? De ese té Camellia sinensis. Ya para no errarle, ¿no? Té. Ok, entonces te invito un Camellia sinensis, ¿no? Sí, un té, punto. No, depende de pues qué tan sofisticada. Si vamos a estar barrocas, amiga, pues ya de una vez con la terminología griega. Imagínate ahí que habláramos así en la calle. ¿Qué onda, comadre? Te invito a un Camellia sinensis. Qué cara nos van a poner. Vente a mi triclinium, ¿no? Triclinium. Bien, y entonces vamos a hablar ahora de los Fornax. Ya te había hablado en el capítulo anterior ya de que era un vamos a entrar Fornax. por lo sutil, amiga. ¿Ves? Qué bueno que me serviste de vino hoy. No, sí, pero por eso digo, está la palabra así como... Con razón Salud. dije, hoy me invitó una botella de vino. ¿Por qué será? Por el placer que íbamos a hablar del tema. Pues si me vas a decir que es de... Fornax, recuerda que sí significa horno. Entonces, en este lugar, ¿qué venderán? Pues cosas que se hornean, amiga. Cosas que se hornean, precisamente. Este es el antecedente del horno pizzero, por lo tanto vamos a encontrar cosas que anteceden a lo que hoy conocemos como pizza. Van a colocar masas de pan, al cual se le van a colocar cosas encima. Y también algunos tipos de viandas o guisados que se van a hornear, ¿no? Va a haber, por ejemplo, la pasta filo, de la que ya habíamos hablado, que se requería hornear, con algunos rellenos para poderse comer así. Y, por ejemplo, están las cenaciones. ¿A qué te suena? ¿Cenaciones? Al proceso de cenar. Pero, la cenación va a ser el establecimiento o restaurante, si lo quieres ver así ya, ¿no? En tema evolutivo, de este lugar en el que tú puedes cenar. Si no tuviste no te invitaron. Si no anduviste de parásito. Y en tu casa no hay, ahí es donde tenías que ir para cenar. ¿Sí? Y las cenaciones van a ser un antecedente bien interesante para los restaurantes, porque había de cenaciones a cenaciones. Claro. ¿No? Y estas cenaciones tenían jardines, albercas y hasta fuentes. O sea, como como los baños de vapor que habíamos comentado, ¿no? Pero ahora especializados en cena. Es correcto. Ok. Entonces, el placer por el placer. Sí, seguimos, claro. ¿no? Y eso que no te he dicho que comían. Uy. Fíjate, ¿no? Ajá. Y entonces, otra aportación también de los romanos es que son los primeros a los cuales se les ocurre domesticar a los peces y crear piscifactorías. Y también criaderos de ostras. Okay. Entonces va a haber lugares que van a ir conquistando, que por supuesto tienen mar, y sobre todo lo que son los mares fríos hacia el norte, en donde van a poder crear criaderos de ostras, y otros lugares en donde van a criar peces de agua dulce y de salada, ¿no? Y entonces esos van a aportar con ese tributo al imperio. Los pasteleros van a utilizar 4 productos básicos para poder crear temas de repostería, que es la leche, la miel, el huevo y la mantequilla. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que había en una despensa del Imperio Romano, ¿no? En cuanto a bebidas, podemos clasificarlas en vino. El vino era muy apreciado ya desde los griegos. Acuérdate que de hecho es el monarca, uno de los reyes en la época de los reyes, que va a introducir el vino a la cultura romana, y a partir de ahí ellos se van a casar con el vino, y va a estar presente todo el tiempo. Lo van a clasificar en dulce o en seco, como hoy. Hoy incluso tenemos la clasificación también semidulce. ¿Sí? Y de 4 colores distintos. Hoy nuestra clasificación solamente incluye 3. ¿Vale? En ese entonces se clasificaba en blanco, amarillo, rojo, sangre y negro, ¿no? Para los más oscuros, los tonos rojos más fuertes, sí. Más fuertes. Le agregaban a este vino, le podían agregar aromas que normalmente venían de pedazos de plantas de alguna parte, ¿no? Una especia. Podía ser azafrán, aloe o sauco para corregirlo, o bien para aromatizarlo, como el mirto, el nardo, las rosas, violetas, lilas, cilantro, apio, anís, almendra, pimienta, canela y resinas. Ok. Cuando dices para rectificarlo, ¿es porque tenía un sabor muy amargo o algo No así? necesariamente, porque ellos también el sabor amargo lo
estaba utilizan, estaba dentro de sus proporciones, digamos, de placer. Ok. ¿No? Ellos, para enriquecer, era un vino que estuviera muy pobre, que no tuviera mucho nada sabor. de cuerpo. Uh-huh. Okay. ¿No? Que fuera agua de Jamaica. O que ya se estuviera sobrefermentando. Okay. Entonces lo podían corregir justamente con estos ingredientes. Ajá. O aromatizarlo, hacerlo todavía más rico, porque Ajá. acuérdate que ellos también al final van a ser muy barrocos y van a empezar a agregar de todo. No solamente van a tomar el vino así solito, como hoy disfrutamos una buena copa de vino sin agregarle absolutamente nada más, ¿no? Bueno, pero es que nosotros no le agregamos nada al vino, pero lo enriquecemos con los alimentos, que sí. es lo Y sí le agregamos, ¿no? Hay mixología en donde ya jugamos con eso. No, sí, claro. Infusiones también que tienen que ver con el vino y jugamos hasta ya con la cuestión de la alimentación. Bueno, que eso es dentro de la mixología, pero por ejemplo, hablando del maridaje, al vino lo complementas con alimentos, o sea, claro. con lo que lo vas a sí, acompañar. hoy ya es toda una ciencia. Sí, claro. Exactamente. Uh-huh. Bien. Bueno, aparte del vino, podías encontrar el absinthe o el absinte. Fue un licor incluso hasta prohibido. Absenta, ¿no? El absenta, exactamente. Ajá, okay. En que muchas era culturas. Alucinógeno, ¿no? De repente. Que decían que hasta volvían locos a los hombres. No, pues es que la receta es un licor con base anisada y sabor amargo, es una especie muy de bitter. Amargo, sí. Que por eso se servía con un terrón de azúcar, ¿no? Sí, que se llevaba desde la India. Ajá. Y al cual le agregaban otras especias. Ajá. Muy barroco, O sea, ese absinthe puede tener más de 20 ingredientes. Muy fuerte. Y tenían también el mulsum, que era vino con miel. O sea, si tú querías tener un vino con un sabor dulce, podías agregarle miel. Okay. También estaba el agua mulsa, que era agua con miel. Ajá. Que de ahí viene el agua, o más bien, es que ya ves que los vikingos tomaban agua miel, ¿no? Que era fermento de agua con miel, que se hacía como una especie de licor. Hidromiel se le llama. Ah, perdón, ¿y yo qué dije? Hidromiel. Qué estúpida. Aguamiel. Perdón, aguamiel. Porque el aguamiel es la savia que llora el maguey. Ah, perdón, sí es cierto. Cuando se castra para hacer pulque. Sí. Pero los vikingos, su hidromiel, y también ellos lo tienen, el hidromiel, que es el aquamulsa. Tenemos la lora, que es cuando tú oprimes cuando haces con la prensa el vino, el mosto, la primera pisada es con lo que vas a hacer el vino. Cuando hacías una segunda o tercera pisada, que ya era un vino, digamos, ya con menos calidad, eso se llamaba lora. Era un vino inferior. Que me imagino que era para la gente de menos recursos, o cuando no querías quemarte tomando eso todos los días. No hablo de los poderosos, hablo de la gente con menos pudiente. Sí. Luego tenemos el de frutum, que es una especie de sirope. Y en esta se reducen los mostos. El mosto aquí, para el cultural, es el jugo de una fruta. ¿Sale? No necesariamente de la uva. No necesariamente de la uva. Mosto a secas sabes que es de uva. Sí. Pero si dices mosto de manzana. Sí, estamos hablando del jugo de manzana. ¿Sí? Y entonces este mosto normalmente se ponía a reducir, o sea, se ponía a calentar, a hacer una infusión caliente. Se le agregaba normalmente vinagre o agua y era perfecta para los niños porque sabía dulcecito. Tenemos también la cerveza, que no era en ese entonces tan considerada como hoy en día. No, es que era más el vino. Estaba dentro del repertorio porque la cerveza se bebía caliente. Guácala. Por eso no era tan importante. Y la cerveza se le añadía también sabores, al igual que el vino. Va a ser la más barroca. Sí, entonces claro. tú puedes encontrar cerveza con dátiles, cerveza con mirto, con caliente, con jengibre, con miel. Y hoy tenemos también un repertorio importante de cervezas que tienen justamente esta raíz, ¿no? De agregarle cosas, pues una buena cerveza de frutos rojos, por ejemplo. Sí, exacto, de manzana, cosas así, ¿no? Tenemos también el alica, que está hecho a base de espelta. Espelta ya te había comentado en el capítulo anterior, que es de trigo, pero es un trigo mucho más salvaje, más antiguo. Con otros granos remojados en agua, y con eso podían sacar una especie de cerveza, pero llamada alica. Posca es agua con vinagre. Esta normalmente se utilizaba para aquellos que viajaban. El vinagre, al bajar el pH o al hacerlo más ácido, logra que si traes algunas bacterias que no soportan la acidez, las mates. Entonces era una buena bebida para un viajero, para evitar padecer de algún tema del estómago.
O sea, irritación estomacal como lo sería la gastritis. Más bien que no pudieras, si tú eras un viajero y no estabas consciente del agua que podías beber o vino, te causaba algún extrañeza o no confiabas, pues. Lo que bebías era agua con vinagre. Aguas. Perdón, otra vez, me emociono. Y no te enojes, amiga. Y esta agua con vinagre, pues ahorita decimos, guácala, ¿no? Pero lo que estás haciendo es, el agua tiene un pH neutral. Ajá. Y el vinagre lo que hace es cambiarlo. Tiene 7, ¿no? Entonces lo que haces tú al agregarle vinagre es acidificarla, bajar la escala hacia el 0. Y al acidificarla tú logras matar bacterias. O sea, el agua viene contaminada con alguna bacteria que no soporta la acidez. Que en aquel entonces era muy común. La matas, sí, porque hay ríos ya contaminados. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, aparte en una taberna no creo que sea agua así la que posca muy limpia, que digamos, era no la había. respuesta, ¿no? Agregar vinagre al agua. Ok. Y era un poder desinfectante. Ajá. Para que no fuera tan fea, le puedes agregar tu miel o algunas especias y ya no que te supiera tanto a vinagre. Luego tenemos la nieve, a veces sola, a veces con el mulsum, que ya habíamos hablado que es vino con miel, o con vino especial, una especie de raspado de vino, imagínate. Okay. Y agua de manantial o de lluvia, estaba clasificada también, tú podías captar agua de lluvia o sacar agua de manantiales y con eso ser parte de lo que bebías, ¿no? Ajá. O agua que incluso era sacada de manantiales y se llevaba a través de acueductos que salían en fuentes y que era potable, que era lo que normalmente el Imperio Romano hacía y era accesible a toda la comunidad. También tenías leche, que es la más cotizada era la de camella, pero también había de oveja, de cabra, y la menos valorada curiosamente era la de vaca. Ah, mira cómo hemos porque cambiado. esta se usaba para hacer queso, ¿no? O sea, normalmente la leche que obtenías de las vacas era directo solo para el hacerse queso. Las otras podían ser para... Era muy común la leche de cabra. La que me llama la atención es la de camello. La de camella. Ajá. ¿A qué sabrá eso? O sea, no la he fuerte. probado, pero debe estar muy grasosa. Sí, claro. Más que pues es que la de vaca creo que es la más, la que tiene menos grasa, ¿no? Porque la de cabra también tiene bastante. Y bueno, ya lo que nos venden está diluido. No, sí, ya es agua. Es agua, ¿no? Con color blanco. Sí, sabor a leche. Sabor a leche. De vaca. No, ¿cómo es alimento vegetal, no sé qué, sabor a no sé qué. Soya. Ajá, ¿no? sí, no, ya hay cada barbaridad, pero bueno. Pero bueno, o sea, es tema de otra historia. Ajá. Y el melca, que es el yogurt, que normalmente estaba hecho de cabra y borrega. Ajá. Y el melca tú de lo leche podías de diluir, cabra y borrega, porque tú lo podías diluir para beberlo. Ajá. Y el melca también lo podías utilizar para mezclarlo con miel, con dátiles, con semillitas para comerlo como especie de yogur. Ajá. ¿Va? Dentro de los aromatizantes clasificaban, por ejemplo, les encantaban los aromatizantes cítricos, que normalmente se obtenían con jugo de limón, o hojas de limón, o la cascarita de limón, con vinagre, lo que acidifica, y con yogurt. Pero normalmente el yogurt no era utilizado para salsas, era para cosas frías. Tenemos para salar la sal, el mola salsa, que era sal más harina, que se le ponía o se les daba a los animales sacrificados para que no se echaran a perder tan rápido. La salmuera, que es la sal más agua, normalmente era indispensable para bañar el jamón, las aceitunas, los quesos. Lo que fueras a secar y también. Y con eso ir aumentando el grado de sal y evitar que se descompusiera, que se echara a perder, ¿no? Sí. También el agua de mar, que incluso se utilizaba para cocinar. Hay muchos lugares, incluso hoy en Italia, en donde se cocina con agua de mar para hacer pasta. Y el garum, que ya hemos hablado, que es esta salsa de pescado fermentado, que sabe salada, pero con un cuerpo especial. Claro. El alec, que es el sustituto de garum. Cuando no tenías garum, porque era muy caro, por el proceso que lleva de la fermentación, el alec era más barato. Este se hacía con anchoas, con erizo y con anémonas. Qué chistoso, y con erizo, y tan caro que es ahora el erizo. Exactamente, ¿no? Y antes considerado de segunda, ¿no? Ahí es lo que vamos a aprender, que al paso del tiempo, para algunos una cuestión exótica y muy cara, para otros, en otras culturas, en otros tiempos, puede ser algo que es trivial.
¿no? Pues es que todo cambia y evoluciona, ¿no? Y el salsa menú, que son pescados salados para entradas. O sea, tú a través de un pescado salado ya puedes salar algo más. Vamos a dar un ejemplo actual. Cuando tú quieres salar, ya no ocupas más sal para hacer la ensalada César. No, ocupas porque las ya tienes las que ya anchoas. vienen en salmuera y que son súper saladas. Sí. Entonces tú ocupas el pescado para salar el aderezo para la que ensalada. lleva la ensalada. Okay. ¿Sí? Y lo mismo en la cuestión de edulcorantes, para hacer más dulce la comida ellos pueden utilizar la miel, el sirope, que es la reducción del mosto de fruta, el caroenum, que es una reducción de 2/3 partes de vino, la sapa, que es la reducción de 1/3 parte, que es aún más dulce. O sea, para tú obtener un caroenum, reducías el vino a 2/3 partes. O 1/3 parte se iba a volatilizar, las 2/3 restantes tú las utilizabas para endulzar. Pero si a eso todavía se consumía 1/3 más, para quedarte únicamente con 1/3 parte de todo el vino, todavía es más dulce, y ese se llamaba sapa. Okay. También con fruta, al mismo tiempo como hiciste con las anchoas para salar algo, tú puedes utilizar fruta para endulzar. Y el azúcar, que no era tan conocido, pero que ya había sido llevado desde África. Sí, había acceso de azúcar en el Imperio Romano. Nada más que no estaba refinada como la vemos ahora. No, había distintas etapas también, pero y tampoco era tan comercial. De hecho, el azúcar va a ser hasta la última parte del imperio y el acceso lo van a tener los ricos, únicamente. Y no en todas las culturas, porque, por ejemplo, los rusos, si no me equivoco, sí son rusos, el té, por ejemplo, lo endulzan con fruta, no con frutas azúcar. secas. Sí, allá son más los ponches, las infusiones. Ándale. Aguas. Infusiones. Perdón, los tés, perdón, las infusiones las endulzan con fruta. Porque ellos incluso llaman ponches. Bien, y bueno, en especias tú puedes encontrar ya en el Imperio Romano la hierba limón, el perifolio, el cardamomo, el nardo, la salvia, la menta, el orégano, el enebro, tomillo, la manzanilla, la hoja de limón, la chiribía, las escalonias, el eneldo, el ajo, el sauco, la albahaca, el laurel, la mostaza. Cocinaban también con ajo y cebolla, que para ellos estaban considerados como especias por los aromas que desprendía. El fenogreco, que también utiliza la cultura india. Romero, el mastic y la canela. Dentro de las semillas, la de amapola, ruda, anís, apio, hinojo, cilantro, las semillas de comino, eneldo, perejil, alcarabea y las semillas de ajonjolí. Y dentro de los cereales, lo más tradicional era encontrar el trigo y, como yo te decía, el pariente lejano salvaje, que es la espelta. En las leguminosas lo más común eran las lentejas, los chícharos y los garbanzos. Y dentro de las hortalizas diversas podías encontrar nabos, betabel, rábanos, zanahoria, la chiribía, el taro, el ajo, la cebolla, los espárragos, la alcachofa, el hinojo, el puerro, las calabazas, los pepinos, lechuga, brócoli, coliflor, col de Bruselas, hongos y aceitunas. Y en otros alimentos distintos que no hemos hablado tenemos el aceite de oliva, los quesos, la grasa de distintos animales. Los animales podías encontrar res, cerdo, ganso, pollo. En la casa el jabalí, el venado, el conejo, aves salvajes como el pavo real. Ya habíamos hablado que muchas fueron incluso introducidas por ellos mismos hacia los territorios del norte. El tordo, el faisán, la gallina de Guinea y el pato. Dentro de los productos del mar podrías encontrar en sus despensas, en la alimentación, la anguila, la morena, fíjate, ¿no? El congrio, las anchoas, el tiburón, la sardina, el mujol, la dorada, el salmonete, el esturión, angulas, que son las hijitas de las anguilas, ostras, pulpo, calamares, sepias, langostas, mejillones, atún y un pescado que se llama caballa. Los alimentos exóticos, aquí es donde ya vamos a entrar, ¿no? En esta cuestión de la excentricidad. Dentro de las mesas de los ricos, tú ya podías encontrar en esta época el caviar. Otro de los alimentos considerados como exóticos y deliciosos era el cerebro y las lenguas de los ibis, los flamingos, las avestruces y otros pájaros. Mientras más raros y con plumajes más raros y exóticos, mejor. Oye, mi cara, ¿no? Ahorita que dijiste los cerebros. Eso podía ser un souvenir y era un regalo así súper preciado, que te regalaron una lengua de flamingo, por ejemplo.
Hígado y tripas de morena. Perdón que me imaginé otra cosa Sí, que nada tiene que ver. Hablamos de la morena marina. Esta que si te muerde casi te mata. Pues esta otra también. Ay, no. Ay, mujer. No. Ya no digo nada. Si no me voy a meter gol. La ubre y la matriz de cerda era también preciada. La trompa de elefante, las patas de camello, las crestas y papadas de distintas aves, los huevos de distintas aves como la perdiz, las cabezas de loros, faisanes y pavorreales eran puestas en la mesa. La morena completa, no solamente sus vísceras, los perros y sus cachorritos. ¡Ay, ya me perdiste ahí! ¡Auxilio! Ratones, caracoles, palomas, erizos, medusas, delfines, trufas ya se conocían, la ruda y el congrio eran algunos de los animales considerados como exóticos en esas mesas del último momento del Imperio Romano. Y para muestra basta un botón, dicen por ahí. Te voy a hablar de personajes y banquetes famosos. Ok, dale. Ya sé por dónde vas. Te voy a platicar del banquete de Julio César, ¿no? De lo que hay que rescatar del banquete de Julio César o del emperador. De uno de sus banquetes, ¿no? Porque... Sí, y de uno de sus banquetes, exactamente, y de un solo César, ¿no? Sí, claro, sí. Hubo 260,000 invitados. No, como, como cualquier boda. Pero no puedo imaginarme que haya eso en un banquete. Pues todo el pueblo. Multiplícalo por 260,000 invitados. Pues toda la ciudad, yo no sé, una ciudad completa. Para eso tuvieron que armar 22,000 mesas. ¿Cómo tienes un banquete de 22,000 mesas? Y créeme, en el patio de tu casa. Me apasiona esa cuestión del estrés cuando estás cocinando. Y porque aparte tenía que haber los que mencionas, los tricliniums, ¿no? O todo fue mesa como las conocemos ahora, así pura mesa de la coca, semicírculo. ¿Recuerdas? De estos que ya están empotrados y a manera semicírculo para no perder el foco del centro. Sí, claro. Pero ¿cuántos dijiste? ¿2,000 qué? Sí, tendrían que ser varios. Porque eran 260,000 invitados. ¿Pero en qué espacio? Eso tendría que haber sido en un jardín, en un estadio de fútbol, amiga, hoy. No, sí, inventes. O sea, a las afueras allá a las afueras de la ciudad. Sí, porque... Agarre su charolita. Sí, o sea, porque si tenías, claro, era la casa del César, o sea, eran hectáreas. Eso es a lo que me refería con mi cabeza no puede imaginar el tema de lo vasto y la cantidad de personas. O sea, es para mí, no, insumos, personas, servilletas humanas, olvídate, ¿no? O sea, en la operación de un banquete así no puedo imaginarme, de verdad. Okay. Seguramente hay, ¿no? A nivel reinos. No, sí, reinos, claro, pero está cañón. Vamos a hablar ahora. El emperador Vitelio, por ejemplo, él fue catalogado como el más glotón de todos, de la historia. Y cuentan que dicen por ahí que se le servían 1,200 piezas de marisco solo como aperitivo. Comía 5 veces al día. Hígados de caballa, lenguas de flamingo, sesos de faisán y pavo real. Y él inventó un pastel. Este pastel se llamaba el escudo de Minerva protectora. Que llevaba hígado de escaro, que es un pez de 40 centímetros de largo y de color rojizo. Sesos de faisán, lenguas de flamingo y huevas de lamprea. No, pues aquello era una delicia, ¿no? Se escucha. Luego Calígula ofreció el festín más caro de la historia, que costó casi 3 toneladas de oro. El emperador, Calígula, perdón que te interrumpa, que Calígula, aparte de ser conocido por sus mega cenas que hacía y tal, o sea, aquello sí era un bacanal, porque era sexo, drogas y rock and roll, ¿no? O sea, aquello sí era tremendo. Decían que sus cenas eran inolvidables. Pues, ¿cómo no? Que te daba sífilis, gonorrea, chancro y todo lo demás. Seguro que sí. El emperador Heliogábalo alimentaba a sus bestias, o sea, las que se iba a comer, con exquisiteces. Para que supieran. Exactamente. Y en un banquete aventó tantos pétalos de rosa a los invitados que varios se murieron de asfixia.
Ay, no pues. Oye, ¿y cómo se murió? Se ahogó con las pétalos de los... Antes de comer el banquete de las fieras que alimentó con exquisiteces, ¿no? Y cuentan que sus banquetes no se dividían como las cenas comunes de 7 tiempos. Él tenía 22 platos. O sea, era día 1, 2, 3 y 4, ¿no? En el mismo día. En el mismo día. Y bueno, en Roma se apreciaron aquellos anfitriones como Lúculo, que él fue el primer y más excelso anfitrión de todos. Era sumamente rico, se aburrió de la política y se retiró. Y tenía varios palacios, obviamente dentro de cada palacio tenía diferentes tricliniums, amaba la literatura y los placeres de la mesa, y una de sus residencias poseía 12 comedores. O sea, ya no recámaras, comedores. Comedores. Contaba con jardín botánico, donde desarrollaba especies desconocidas para todos, que ofrecía obviamente en su mesa, y eso era el top. Sí, porque era lo más raro de lo más raro de lo más raro. En una reta a Cicerón, realizó una cena improvisada con mariscos, porque Cicerón le dijo, no, tú no eres el mejor anfitrión. Soy yo. Dice, vamos a ver si eres el mejor. ¿Quieres apostar? Y le dijo, sí. ¿Y qué apostaron? Ahorita nos vamos a cenar a tu casa. O sea, sin previo aviso, sí, o sea, sin planeación. Y él acepta, ¿no? Y entonces realiza una cena improvisada y en ese momento saca mariscos, pajaritos de nido con espárragos, pastel de ostras, pescados diversos, lechones asados, patos, liebres, perdices de Frigia, esturiones de roas, quesos, dulces y vino. Y ganó. Cuando le dijo Cicerón, mandó en chinga, ¿no? Al postal, ¿no? Así de, córrele, vele a avisar a mi cocinero que ahí vamos para allá, que si no saca lo mejor, Y aparte de lo que platicamos del inicio, todo era fresco. Porque no había refrigeradores. Y entonces ahí más bien yo me hubiera robado, pero a la gente que tenía en la cocina. Imagínate, ¿no? Y entonces, así de excéntrico, el Imperio Romano al final, y sobre todo en esta clase alta. Y bueno, también te voy a platicar de 2 obras culinarias para finalizar y sus autores. ¿Sale? Voy a dejar para mí uno de los más importantes al final, ¿no? En toda la historia culinaria del mundo. La primera obra culinaria de la que voy a hablar es el Satiricón, que es una obra que todo gastrónomo debe conocer a fuerza y debe leer, porque es un acercamiento a lo que se vive en un banquete, justamente. Se describe a un fausto banquete hecho por Trimalción, cuyo nombre completo era Gayo Pompeyo Trimalción Mecenatiano. Ok, ¿no? ¿Sale? Sí, Juan Pérez está bien. Y bueno, en esta obra, cuando la vas leyendo, vas descubriendo que después del baño se ofrece vino a Faleno, uno de los más apreciados de Italia en esta época. O sea, después del baño, o sea, de la terma. Después de la terma, en la terma se va ofreciendo ese vino que era así como una exquisitez. Lo mejor. Imagínate hoy un Chateau Margaux, un Chablis, ¿no? Y se está ofreciendo ahí a los como que están en el baño Jamaica, que van a ir al banquete, ¿no? Desde ahí, ¿no? Ya vamos con ya vas entonado y encaminado. Es correcto. Es la primera y nos vamos. Ándale. Y después se da el lavado ya en el sitio de lavado de pies y manos. Se encontraban en ese momento ya dispuestas aceitunas blancas y negras. Y luego se va a ofrecer lirón, que es una especie de ratón con cola peluda de hasta 17 centímetros de largo. Ay, pobrecito. Se va a comer con miel y adormidera, que es una amapola real, es la amapola real. O sea que ya vas borracho y medio drogado a cenar. Sí, ¿no? Pero sin drogas. No van a utilizar el ojo. Bueno, pero, o sea, ya vas mareado y alucinando. Luego se va a ofrecer salchicha sobre una parrilla de plata. Y por debajo de la parrilla, ciruelas de Siria con gajos de granada. Imagínate. No inventes. Y luego huevos de pato escondidos debajo de una gallina de madera que contenía un papafigo, que es un ave que llega hasta los 14 centímetros de plumaje pardo verdoso y de cabeza rojiza o negra, depende si es O sea, ¿tú tenías que buscar los huevos? O femenino. Sí. Y rebozado con yema de huevo y pimienta. Okay. Sí, una especie también de... Por eso insisto que estas aportaciones del interactuar con los alimentos ya son muy viejas, pero el hecho de experimentarlos es lo que hoy llamamos el turismo experiencial, ¿no? El interactuar tú con lo que estás haciendo, con esos órganos de los sentidos, te hace irte hasta otros lugares.
Pero qué chistoso, ¿no? Porque lo consideramos ahora como algo nuevo, que es que es innovador y tiene muchísimos años, ¿no? Se juega con los sentidos siempre. Pues, y bien, aquí después se ofreció vino con miel, claro, pues te tienes que bajar con algo todos esos alimentos que ya están siendo servidos. Y eso apenas es la entrada, ¿no? Sí, apenas llevamos 1, 2, 3, 4, en 4 tiempos. Ajá, ¿no? de 7 que usualmente De 7 que usualmente era. Ajá. Luego viene el vino con miel, o que ya bebiste un poco, seguimos. Sobre una bandeja circular y como temático, se abrieron los 12 signos del zodiaco. En cada uno había comida: garbanzos, carne de ternera, testículos y riñones, higo chumbo, ubre, torta y tarta, pescado, liebre, langosta, oca, barbos, que son unos peces de río Barbones, de su nombre. Al centro, un panal con miel y un esclavo pasando pan. Claro. Éntrenle. Después, en el siguiente tiempo, hubo pollos, ubres y liebre, con una salsa cargada de pimienta sobre un pescado. Había un esclavo trinchando cada vez que le daban la orden para ir pasando los alimentos. Otro y otro más y otro más. O sea, y así se comían un bocado, venga otro bocado y así. Luego había jabalí, de donde colgaban cestas con dátiles de 2 distintos lugares del imperio. Y alrededor, pequeños lechoncitos hechos de pasta dura. Y obviamente ya el trinchador, al abrir el jabalí, liberó varios pajaritos que salieron volando. ¡Vivos! Tú a saber cómo hicieron eso. Sí. Vivos salieron volando. Entonces imagínate tú, estás comiendo todo en éxtasis ya. Y te van te estás tragando el jabalí y salen pájaros volando. No, sí, yo ahí sí me daría miedo, amiga, porque yo diría, ya me drogaron. Pues te estoy diciendo, o sea, ya consumiste vino y amapola, o sea, ya llegas pedo y drogado y luego ves pájaros volando. Y luego ves pájaros volando, no, sí está de otro nivel eso, Va. Y sigue. Después de eso hay un cerdo entero relleno de salchichas y butifarra. Éntrale. Luego ternero cocido. Eso de la botifarra, así como con acento español, la botifarra. Luego tartas, frutas y uvas de todas clases que al colocarlas, más bien al tocarlas, echaban agüita de azafrán, de las cuales habían sido rociadas. Y luego tordo, capón y huevos de oca. Y luego tordos en harina de primera calidad rellenos de pasas y nueces. Luego membrillos. Y al final, por si todavía tenías hambre, ostras, vieiras, caracoles en parrilla de plata. O sea, ya me quiero vomitar y todavía, o sea, ni he comido nada más de lo que estás explicando. Ese fue un banquete, ¿no? Y ese banquete es descrito en el Satiricón, ¿no? Que es este texto que todo gastrónomo debe tener precisamente para analizar lo que era un banquete faustoso en la última parte del Imperio Romano, ¿no? Bien, ahora te voy a hablar del Ars Magica o de Recoquinaria, que es el libro de libros. Es la Biblia del gastrónomo, ¿no? Sí, yo les decía que es una pregunta siempre de examen en cualquier carrera, ¿no? de gastronomía. Sí, claro, porque en derecho, pues, ¿qué te vas a saber tú de eso, no? No, exactamente. Esta obra la va a hacer Marco Gabio Apicio, o en latín Marcus Gabius Apicius. Apicius hoy se les llama a los aprendices de cocinero, o se les llama a los sibaritas desde entonces. Derivado de ahí. Muere Apicius y a partir de entonces un cocinero que hacía bien las cosas se le llamaba Apicius. O un aprendiz, ¿no? Que le gustaba. O después de Apicius, aquellos que gozaban con los alimentos y eran súper excéntricos y seguían en la búsqueda de ese placer hedonista a través de ellos, en vez de sibaritas, ¿no? Se les llamaba Apicius. Fíjate qué tan fuerte fue él para cómo queda su apellido marcado, ¿no? Entonces, Apicius va a vivir entre la República y el Imperio, entre los 30 o 20 antes de Cristo, ¿sale? De hecho, no se sabe bien la fecha en la que nace. Es más o menos en la que se ubica hasta el 31 y 41 después de Cristo. O sea, no se sabe bien. Bueno, pero entre ahí lo podemos meter. Es cuando aparece, ¿sale? Él es un millonario
cercano a personajes poderosos y al Senado, él fue político. Sibarita, experto en organización de fiestas y banquetes. Y por placer dio clases de cocina en su casa, ¿no? Como les dicen ahora, coach gastronómico. Esa palabra, sí, a mí también me da así como que me empieza a dar comezón, así cuando dicen, amiga, yo soy coach de lo que sea. Ay, Dios. Sí, no. Bien, entonces, Marcus Apicius, él, en el momento en que está cerca de la política, es tan rico, no rico de guapo, sino es tan rico multimillonario en poder y en dinero, que muchas veces al mismo César y al Senado prestó dinero para temas de, por ejemplo, llevar alimentos al ejército, armarlos, seguir combatiendo en las fronteras. O sea, él varias veces apoyó con su dinero a la causa del imperio. Era más rico que la clase y le pagan bien mal, al final, ¿cómo es el gobierno? Al final le dan la vuelta. Y bien. Pero bueno, algo que le debemos a él es que hasta ahora lo conocido, hasta ahora lo que he leído, hay alguien que refuta por ahí que ya existe uno previo en Mesopotamia. Pero lo voy a investigar. Pero bueno, así como recetario, es el primer recetario que aparece en la historia del hombre. ¿Sale? Él es el primero que da fe y que escribe y que deja por escrito lo que se consumía en sus banquetes. Y eso nos abre un panorama inmenso, justamente en entender la alimentación, ¿no? Mucho de lo que te estoy platicando en estos capítulos, por supuesto que está basado en el recoquinario. Y es toda publicación que también gastrónomo debe tener, o amante de la cuestión culinaria. Y bueno, fue tan conocido por la comida, como yo te digo, que todos deseaban en ese momento ser invitados a su mesa. No, pues imagínate. Sí. Y él decide compilar recetas que va haciendo ahí, sus recetas favoritas en su palacio, para poder hacer esta compilación. Repetirlas nuevamente. Para hacer esta compilación. Después de sumerse como legado, te digo que a Apicius se les va a comenzar a llamar a los aprendices de cocina, a los sibaritas, incluso a algunos platillos que van dejando huella. Lo van a empezar a llamar a la Apicius, ¿no? Y Cicerón describe una minuta en un banquete que tenía solo en el primer servicio: salchichas, ostras, erizos, pescados, tordos, liebres, perdices, faisanes, asado de ternera, lechal, gacelas, cabras, jabalís y foie. Solo en primera entrada, en un banquete de Apicius donde fue invitado. Por eso no lo quería. Porque mataba a quien quisiera, ¿no? En una cena. Claro. Y bueno, el libro, el Recoquinaria, tiene 10 capítulos o libros y un añadido que probablemente no sea de él, no se sabe. Enumera 470 ingredientes de la cocina de la época romana y tiene un total de 499 recetas. Entre ellas podemos encontrar albóndigas de pescado y pollo, cerdo, crema de cebada, grulla con especias, ciruela, vino, vinagre, garum, con todas esas cocinada, ubres asadas rellenas con erizo, salsas para acompañar todo tipo de platillos, flan, caracoles cocidos en leche, entre otras cosas. Y bueno, con eso quiero cerrar. Y ojalá que a nuestros escuchas les hayan encantado estos 2 capítulos, hablando del tema de la gula en el Imperio Romano, y bueno, darse cuenta que muchas de las cosas que hoy existen ya existían desde esa época. Y ya, aunque el barroco nació como término mucho tiempo después, ya existía esta cuestión excéntrica y barroca desde antes, ¿no? Entonces, sí, nada más le pusieron nombre hasta después, ¿no? O le cambiaron el nombre, porque igual aquí vemos pues el término bacanal, pues también deriva de ahí, ¿no? Tiene mucho que ver con ese tema. Así es. Entonces, amigos, escuchas, con esto estamos terminando un episodio más de lo que es Tertulias Gastronómicas. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Ingrid, por compartirnos todo tu conocimiento y sapiencia. De nada, un placer. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.